Buenos días, estimada audiencia de Ciencia y Sociedad, el programa de la Dirección General de Investigación de la USAC. Es un gusto que nos acompañen, como siempre, a través de este medio en el cual queremos llevarles a ustedes temas de interés para la comunidad universitaria y para la sociedad en general. Les saluda Bárbara Argüello y hoy les prometo un programa muy interesante. Hoy vamos a hablar de investigación y discapacidad. Todos sabemos que la investigación científica exige constancia, creatividad, disciplina, pero para las personas con discapacidad representa un mayor desafío, que es abrirse camino en entornos académicos y profesionales que muchas veces no han sido diseñados pensando en la inclusión. Sin embargo, en la Universidad de San Carlos y en muchos otros espacios hemos conocido investigadores con discapacidad que han demostrado que las barreras pueden transformarse en oportunidades para innovar y para aportar nuevas perspectivas al conocimiento. En esta entrevista conoceremos a dos investigadores que nos van a contar sus experiencias personales, los retos que han enfrentado, así como las herramientas y los apoyos que les han permitido desarrollarse en este ámbito de la investigación. Generalmente presento a mis invitados, pero yo quisiera que ellos se presentaran cada uno. Vamos a empezar, si gustan, con el maestro Escobar. Háblenos un poquito, maestro, de usted, de su trayectoria, y luego vamos con nuestro siguiente invitado, que es Denis Esquivel. Licenciada Arguello, muy buenas tardes a la audiencia o buenos días. Deseo se encuentren bien. Para mí es un honor poder compartir en este momento con ustedes y efectivamente tener un espacio de esta naturaleza es fundamental. Mi nombre es Gabriel Escobar Morales, soy persona con discapacidad visual, egresado de la Escuela de Ciencia Política con la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Escuela de Psicología con la maestría de Análisis Social de la Discapacidad y pensum cerrado del doctorado de Investigación en Políticas Públicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Además, he compartido diversos espacios de diálogo sobre inclusión de personas con discapacidad, derechos de las personas con discapacidad y activo también en la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Visual de Guatemala. Soy ajedrecista, apasionado por este juego ciencia. Un honor. Muchas gracias, maestro Escobar. Vamos entonces a conocer ahora un poquito de Denis Esquivel, que también es investigador y ha participado en varios proyectos con la Digi. Denis, cuéntanos un poquito de tu experiencia, de ti y de tu experiencia. Muy buenos días, maestra Bárbara y estimada audiencia. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes compartiendo nuestras experiencias como investigadores y estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Como bien ya lo decía la conductora, pues mi nombre es Denis Esquivel. Yo soy estudiante de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media EFEM en el campus central. Soy egresado del profesorado de enseñanza media especializado en física y matemáticas y actualmente estoy cerrando prácticamente pensum de la licenciatura en la enseñanza de la física y la matemática. Estoy cursando los últimos 4 cursos del pensum y como también ya lo decía la conductora, desde el año pasado estoy con proyectos de investigación. En el año 2024, el tema de investigación era percepción de docentes y estudiantes sobre la evaluación docente en la SPEP. Y actualmente estamos en la apropiación de los principios de educación bilingüe intercultural en la formación de profesorado de educación bilingüe intercultural que imparte el programa académico PADEP de que estos proyectos son evaluados, ¿verdad? O son aprobados por la misma Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ambos por haber aceptado esta invitación. Y creo que la primera pregunta que quisiera hacerles es, y vamos a hacerlo en el orden como empezamos la presentación, es ¿cómo surgió la motivación en ustedes? Ese interés por dedicarse, por incursionar en el ámbito de la investigación científica. ¿Qué los motivó?
Maestro Escobar. Bien. Sí, sí, muchísimas gracias, licenciada Argüe. La verdad es que hay algo interesante en este proceso de formación y luego inclinarse por el área de investigación. Y es que cuando arrancamos nuestras actividades académicas, sabemos que elaborar nuestra tesis es parte de un proceso investigativo, pero que muchas veces lo obviamos. Es decir, que la investigación hoy me hace reconocer, y lo he manifestado en diversos espacios académicos, en docencia de políticas públicas, metodología en ciencias sociales, que si empezáramos a hacer investigación tal cual está diseñado en nuestro currículum de la educación universitaria, realmente sería mucho más rápido graduarnos. Pero no, hacemos todo lo contrario. Primero cerramos el pensum de la carrera y luego a la carrera empezamos a hacer nuestra tesis, que es una tarea de investigación. Entonces, creo que hoy poder dejar esa primer semilla en función de que debe de tomarse muy en serio y de manera importante, de los primeros años son fundamentales para empezar a elaborar ese trabajo de investigación que nos permita graduarnos y luego proponer soluciones a problemas nacionales, tal cual es la misión y visión que tiene la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muy bien, gracias. Y como bien decía al inicio, inicié el año pasado. Como bien conocemos, el investigar es conocer, es descubrir algo que quizás no está descubierto o que ya está en estudio, pero se puede ir profundizando un poco más los temas o se puede ir abriendo más puertas para conocer ciertos temas, ¿verdad? Entonces, el entrar a un proyecto de investigación, por mi parte, fue gracias a la motivación de una licenciada que labora ahí en la SPEM. Ella fue la que me recomendó con la coordinadora de investigación y ella me dijo, usted está interesado en trabajar en estos proyectos y ser parte de la investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues para mí fue una alegría el el iniciar en esta fase de investigación, ¿verdad? Como bien decía el que me antecedió, pues esto nos ayuda a abrirnos nuevos campos, a conocer un poco más de temas que quizás nosotros no los conocíamos o no sabíamos de algunos procesos, pero también esto nos ayuda a desarrollarnos como estudiantes, ¿verdad? Como futuros investigadores, ¿verdad? No solamente acá, sino que en otros ámbitos, a seguir investigando y conociendo más sobre los temas y pues nos ayuda también en nuestro proceso de graduación y elaboración de tesis, ¿verdad? Entonces, así fue como, por mi parte, yo comencé en este proceso de investigación. Gracias a ambos. Mencionaste algo importante, Denis, y es la motivación que dio una profesora, una docente. Eh, pues ambos investigadores, los dos son jóvenes, pero creo que son diferentes generaciones, ¿verdad? Ujú. Y quisiera preguntarles un poco de esa parte. ¿Cómo fue la dinámica en la etapa, los primeros años de estudiantes, cómo fue la dinámica con sus docentes en cuanto a cómo, cómo estaban preparados los docentes para manejar a un estudiante con discapacidad? ¿Cómo lo sintieron ustedes? ¿Hay alguna anécdota que nos quieran compartir? Algunos docentes quizás se acercaron para preguntarles cómo podrían qué herramientas podrían facilitarles o de qué manera apoyarles y otros tal vez no. Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Bien, si me permite, voy a hacer como dos momentos, porque cuando fui estudiante del área de la licenciatura, yo tenía baja visión y mi baja visión me permitía hacer lectura de documentos y tener de cierta manera alcance para tomar notas del pizarrón en ese entonces. Hoy ya todo es digital, ¿verdad? Ustedes, pero precisamente tuve esa facilidad por más de la mitad de la carrera. Al cierre, ya mi deficiencia visual efectivamente tuvo cambios significativos
que me tocó en principio asumirlos como parte de la aceptación y el proceso como tal, como una persona con discapacidad visual. Y segundo, en los salones de clase, no fue tan fácil hacer ese clic entre docente y estudiante, que es lo que hoy sí manifiesto mucho, que hay una comunicación de doble vía. Sin embargo, uno de los docentes en una de las pruebas cortas bueno, tomen su folleto, acá están las tres preguntas, tienen 15 minutos y, mm, y listo. Pasaron los 15 minutos, yo no tenía las tres respuestas y ahí fue donde asumí ese rol que les estoy comentando. Ya conversé con el docente y él efectivamente hizo lo que hoy denominamos un ajuste razonable. Me apoyó en hacer nuevamente la prueba con más tiempo y efectivamente dando esa posibilidad de acompañar lo que yo en algún momento no asumí. Ahora bien, en la maestría y en mi proceso doctoral, pues ya tener acceso a libros electrónicos, a otra dinámica ya mucho más cercana entre la discapacidad y mis procesos académicos, pues ya todo fue mucho más fácil. El diálogo con el docente es importante, los compañeros y compañeras se convierten también en un apoyo fundamental para generar todo este trabajo que implica la academia. Así que son dos momentos de mi vida ahí traducidos en esa posibilidad del compartir hoy. Gracias. Por mi parte, en el año 2017, yo comencé mi carrera o mi tiempo en la universidad como estudiante en la Facultad de Ingeniería, porque mi sueño al principio era pues llegar a ser ingeniero en sistemas. Pero ahí en el primer semestre me hicieron los ajustes para que todo mi horario fuera con los salones en un primer nivel, porque como ya ustedes saben, o la mayoría sabemos, en Facultad de Ingeniería están en el S12 o en el T3 y el primer semestre la de control académico me acomodó los salones en el primer nivel. Ya en el segundo semestre, pues yo ya tenía que ver y buscar únicamente los cursos que yo pudiera cursar que estuvieran específicamente en un primer nivel. Pero habían cursos en los que Perdón que tenían te que... interrumpa, Denis, porque para el contexto, y no sé si lo mencionamos al inicio, tú tienes una discapacidad de movilidad. ¿Cuál es el término correcto eh, para dar el contexto por el tema que nos estás hablando de los edificios Ah, y ok, de ok, eso? ok. Bueno, yo soy una persona con discapacidad física, soy usuaria de silla de ruedas y Ujú. pues lo principal lo más accesible que yo necesito, la cosa razonable es tener los espacios Claro, que sean accesibles para una persona con discapacidad. Ya entiéndase, lugares en un primer nivel o que hayan elevadores, que hayan rampas rampas. Ujú. para poder llegar o para poder acceder a los lugares que yo necesito llegar, ¿verdad? Entonces, como bien yo les comentaba, al inicio en esa facultad de ingeniería, pues yo tenía que buscar ya en el segundo semestre, yo tenía que buscar los cursos que me favorecieran más estar en un primer nivel. Sin embargo, habían cursos en los que, aunque la clase se recibía en un primer nivel, cuando hacían alguna actividad, que yo no pudiera accesar, pues me decían que yo no entrara o que me la hacían ver así como que no tenga pena, usted no tiene que ir a ese lugar, pero me limitaban el poder estar en medio de la sociedad, o sea, me limitaban el Claro. poder compartir con mis compañeros en esa actividad. Cuando ya ingresé a la escuela de formación de profesores en SPEM, ya todo cambió, ya la situación fue más bonita, fue más accesible. En SPEM todos los módulos son de un primer nivel, no hay, solo hay un edificio de dos niveles, pero desde que yo ingresé siempre han estado pendientes de que mis cursos estén en el módulo o en los módulos en un único nivel, ¿verdad? Y en cuanto a los docentes, ellos han sido muy amigables, ellos siempre han estado ahí al pendiente de que yo entre a las clases, eh, han visto que yo soy un estudiante participativo, y, cuando piden la participación al pizarrón, cuando yo, cuando yo no puedo subir al pizarrón,
ellos me dicen, desde ahí responden y nosotros escribimos, me dicen ellos. O algunos que tienen el acceso a una tablet o con una cañonera me prestan su tablet para que yo pueda escribir, ¿verdad? Y pues me han tomado en cuenta para participar en proyectos, para participar en eventos, hemos hecho mesas redondas, hemos hecho congresos, ¿verdad? Entonces, y gracias a la virtualidad desde el 2020, pues esto nos ha favorecido mucho más. Cuando hablamos de los espacios, tanto espacios físicos como virtuales, por ejemplo, eh, cada uno de ustedes ha enfrentado diferentes desafíos. ¿Dirían ustedes que ha cambiado esto, que ha mejorado esa accesibilidad, tanto en los espacios físicos como en lo virtual de unos años para acá? O todavía encuentran esos obstáculos, no solo en la universidad, sino pues en general, ¿verdad? En todos los lugares por donde ustedes se desplazan. Maestro Escobar, tal vez le quisiera pedir favor que no sé si estoy yo en lo correcto, como yo lo estoy viendo en cámara, que pudiera moverse un poquito para su izquierda. Yo le digo si es para sí, para ese lado correcto. Ahí Ahí. un poquito más, un poquito más a su izquierda. Ah, al contrario, maestro. Así lo tenemos más centrado en la cámara. Ahí estamos bien, ahí lo vemos mejor. Ok, Pues gracias. ha cambiado un poco, está más accesible ahora, no hablemos solo del campus, sino de, en general, los espacios para las personas con discapacidad. Yo recuerdo que hace unos años le hice una entrevista, un artículo escrito al maestro Escobar, y él me contaba que hace muchos años él encontraba, era muy difícil para él desplazarse, que encontraba raíces de árboles, que encontraba pues un espacio, digamos, desordenado, poco amigable. Pero eso ha cambiado actualmente y la pregunta también, por supuesto, para Denis. Sí, yo creo que hoy tenemos avances importantes. Acá con Denis somos dos personas con distintas condiciones de discapacidad, pero efectivamente, digamos, el país y la ciudad principal ha generado un andamiaje importante en cuanto a accesibilidad. Hace falta porque hace falta, indudablemente, en el transporte, en el desplazamiento peatonal en las aceras y también en los espacios públicos, también privados. De una u otra manera se han venido generando ya un nivel de sensibilización y otro nivel de concienciación en torno a estos espacios que sean amigables. La misma Universidad de San Carlos ha superado el 50% de accesibilidad en el campus central en cuanto a su parte física, al igual que el Centro Universitario Metropolitano. Pero acá la misma pregunta es para nosotros como universidad, si los centros universitarios están teniendo todos estos espacios como lo tiene el campus y el CUM. Si no, ahí hay una tarea importante porque en Escuintla hay chicos, chicas o estudiantes con alguna condición de discapacidad que es probable que no vayan a la universidad por la inaccesibilidad. Entonces, ese es un elemento. Ahora, desde otro plano, en cuanto a lo digital, yo creo que ese parteaguas entre pandemia y el mundo digital y todo lo que hoy tenemos nos da a las personas con discapacidad visual incluso mucho más acceso a la información, a los textos académicos y otra serie de información electrónica que se pueda tener en formatos que utilizando un lector de pantalla, que la mayoría de personas con discapacidad visual, ya sea desde un teléfono, desde una tablet o una computadora, podamos hacer este tipo de navegación y tener documentos mucho más amigables. Hace falta todavía, pero indudablemente es menos. Y tal vez me atrevería a decir también que hoy con la cuarta revolución tecnológica y hoy lo que tenemos como inteligencia artificial, también hay aplicaciones que nos describen las imágenes. No sé si se acuerda, licenciada Argüello, en algún momento las imágenes era como para Sí, nosotros, ahí le compartí un afiche, sí, pero no tenía acceso. Hoy
Ya con Exacto. este tipo de aplicaciones uno tiene acceso a la información y eso ayuda muchísimo también a estar más cerca de los demás. Y por ahí va a ir mi siguiente pregunta, pero ahora, Denis, tú también cuéntanos cómo, si crees que ha mejorado la accesibilidad en tu caso o seguimos, te sigues encontrando, creo que es obvio que sí, sigue siendo difícil, pero ¿crees que sí han intentado mejorar, pensar en las personas con discapacidad para hacer los espacios más amigables? En términos generales, ha cambiado, pero es un porcentaje mínimo tomándolo en el lado de la discapacidad física y usuarios de silla de ruedas. Como bien ya lo decía en la respuesta anterior, uno de los ajustes razonables que son necesarios para las personas con discapacidad física es que si hay edificios o si hay alguna construcción o edificación de más de un nivel, es necesario pues poder encontrar, poder tener una rampa o bien ya sea un elevador. Sin embargo, a veces hay lugares en los que solamente, pongámoslo así coloquialmente, solo ponen un poco de cemento, lo alisan y ahí está, esa es una rampa. Pero para poder llevar un estudio de tener una rampa adecuada a una silla de ruedas, es necesario a veces hasta tener un grado de elevación necesario para que la persona usuaria de silla de ruedas no le dificulte el subir esa rampa, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues todavía nos hace falta un poquito, como también en algunos o en la mayoría de lugares públicos carecen de lo que es el acceso a servicios sanitarios, ¿verdad? No hay ese espacio específico para una persona usuaria de silla de ruedas para que pueda tener a la mano ese servicio, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas o una de las tantas cosas que yo me he encontrado que han querido ir mejorando, pero todavía falta más a profundidad de esos arreglos para que realmente haya una verdadera accesibilidad, porque accesibilidad es aquello de que me permite a mí estar de forma independiente o poder estar en las situaciones de forma independiente, ¿verdad? Sin en el auxilio de alguna otra herramienta, más que solo pues el poder acceder a través de la silla de ruedas. Y como también, y como bien decía el maestro Gabriel, el transporte público es bastante Complicado. dificultoso para una persona, bastante complicado para una persona con discapacidad física. Aquí en el municipio de Guatemala, pues solamente contamos con un servicio, pero ese servicio no llega a todos los lugares. Por ejemplo, hasta aquí a mi casa no llega. Tengo que todavía pagar un transporte de taxi para poder llegar a una parada de ese servicio, ¿verdad? Entonces sí, ha ido mejorando poco a poco, pero todavía falta mucho más que cambiar para que realmente haya una sociedad inclusiva y accesible. Falta mucho por hacer. Y dando seguimiento a algo que mencionaba el maestro Escobar, bueno, los dos han hablado también, Denis habló del tema de la virtualidad y cómo fue en ese momento también, pues, más accesible para él el tema de la virtualidad. ¿Qué herramientas tecnológicas o qué apoyos les han resultado más útiles a ustedes para desempeñar su trabajo dentro del campo de la investigación? Bien, desde mi experiencia son clave, digamos, los software de asistencia como los lectores de pantalla. Mi herramienta fundamental es la computadora para todo, desarrollar mi actividad laboral como académica y en relación a la investigación con el tema de los textos, tener documentación electrónica accesible es importante. Creo que también hay un aspecto importante que se convirtió en un boom, ¿verdad? Las revistas digitales, las revistas indexadas que también empezaron a migrar de papel físico a electrónico, bibliotecas que se convirtieron en electrónico, y eso pues nos permitió hoy, o nos permite hoy precisamente tener una serie de información importante, bibliografía importante. Am, y precisamente los softwares
Y esto con las plataformas que se utilizan también ya están teniendo muchos elementos de accesibilidad web que antes no se tenían. Y eso es un complemento entre el conocimiento que uno va generando a raíz de la utilización de estas herramientas, los software que son mucho más amigables y todas las plataformas con sus contenidos digitales de manera accesible. Hay plataformas que si no describen sus imágenes, ahí hay un tip para que puedan hacerlas accesibles con una transcripción automática que ya a uno le permita pues tener acceso a la información. Así que hoy no podemos, incluso las propias personas con discapacidad, decir que no se puede, porque ya hay mucho más formas de accesar y de acceder a la información. Por mi parte, pues desde que comenzó esta situación de la virtualidad, todas estas plataformas de comunicación, llámese Zoom, Meet, Microsoft Teams, etcétera, todas estas plataformas, a mi punto de vista y para mi persona, fueron de gran ayuda porque esto ya me permitió a mí, pues, el que me dieran la oportunidad de que ya sea en el trabajo, aquí en los proyectos de investigación, como también en las reuniones como estudiante, para algún trabajo, para algún estudio, ya me era más fácil, o ya me es más fácil ahora, pues, conectarme, sentarme aquí, ya sea en la silla de ruedas o en un sillón. eh, y conectar mi compu, encender mi compu y poder acceder a una reunión o a una actividad, pues esto pues me vino a mí a favorecer bastante porque para poder yo ir a una actividad, para poder ir yo a una reunión, ¿verdad? Ya sea de trabajo o de estudio, lo primero que tenía yo que ver era si habían rampas o si habían elevadores o si era en un lugar de un nivel o si el terreno no era tan complicado andar en la silla de ruedas. Sin embargo, pues cuando me ha tocado, pues mis papás siempre son los que están ahí acompañándome, haciéndome compañía por si yo no puedo ir a algún lugar o si yo me tengo que quedar esperando y ellos van a ayudarme o van a averiguar algún lugar que yo no pueda subir. ¿Verdad? Pero la idea no es que una persona con discapacidad se haga la sociedad, sino que lo ideal es que la sociedad haga los ajustes razonables para poder comprender y darle la disposición y que se pueda desarrollar la persona con discapacidad sin ningún inconveniente, ¿verdad? Entonces, por mi parte, las herramientas que a mí más me han ayudado es las plataformas virtuales, todos los programas que hoy en día existen a través de Internet, las aplicaciones que hoy se pueden manejar a través de Internet para pues yo poder desarrollarme tanto en mi trabajo como en mis estudios de una forma accesible, ¿verdad? Y miren que gracias también a la tecnología estamos hoy aquí grabando este programa Ciencia y Sociedad para hablar precisamente de este tema, ¿verdad? Nos facilita la tecnología habernos reunido hoy. Y al respecto también quiero recordar algo que una vez me dijo el maestro Escobar y que está en ese artículo que hicimos, ¿se acuerda, maestro? El maestro dijo, cuando construyo algo que no está diseñado para todos, estoy construyendo discapacidad. Más o menos así, ¿verdad? Maestro, fue lo que usted dijo y a mí se me quedó grabado eso. O sea, es decir, si no pensamos en todos a la hora de construir algo, eh, pues seguimos construyendo la discapacidad, ¿verdad? Em, en aras del tiempo vamos a avanzar. ¿Cómo podemos, siguiendo en el mismo tema, cómo podemos construir un sistema académico más inclusivo que permita que más personas quieran y puedan desarrollar su potencial como investigadores? ¿Qué habría que hacer? Bueno, está pasando por acá un avión. No sé si Denis puede empezar y luego continúo yo y lo Claro. borra todo esto. Gracias. Muy bien, hace poco yo compartí una conferencia sobre matemática y discapacidad, cómo poder impartir una clase o cómo tener esos ajustes razonables
si en el aula existe una persona con discapacidad. Y veíamos que la discapacidad no depende de mi diagnóstico, de la condición con la que yo nací, sino que la discapacidad depende también de la sociedad. O sea que sí, como bien decía la conductora, eh, si no se construye algo accesible para todos, estamos construyendo discapacidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces no es la condición que yo tengo la que me evita o la que me detiene a mí el desarrollarme como persona, como estudiante o como investigador, sino que es la misma sociedad la que pone los obstáculos para, para que la persona se desarrolle. Sin embargo, cuando hay iniciativa, cuando hay un pensamiento positivo, cuando la mente es positiva, pues todo se puede lograr. Nada es imposible. Pero creo yo que para poder, lo principal para poder construir esa sociedad es que las personas conozcan el ámbito de la discapacidad, se den por enterados, investiguen lo necesario sobre la discapacidad y que no solamente se llenen de conocimiento, sino que tengan esa eh, apertura de pensamiento de hacer los cambios necesarios, porque muchas veces si lo tomamos en el ámbito docente, a veces las metodologías que a mí me están funcionando desde hace 20 años, yo no las quiero cambiar o yo no las puedo cambiar porque a mí me han funcionado así, pero puede que en esos 20 años nunca haya tenido un acercamiento con una persona con discapacidad, pero este año sí la tiene. Entonces es necesario que el docente haga ese cambio para que el alumno que tiene como persona con discapacidad pueda tener la educación accesible. Pero si no hay esa iniciativa y no hay ese deseo de que la otra persona también, es mi alumno, se desarrolle y aprenda más, y yo no quiero cambiar mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de actuar o mi forma de crear las cosas, voy a seguirle dando voy a seguirle imponiendo esa discapacidad, ¿verdad? Entonces, lo primordial es, número uno, conocer sobre el tema de discapacidad y número dos, tener esa iniciativa y esa aceptación a poder hacer los ajustes racionales que la persona con discapacidad necesita para que él tenga un ambiente accesible. Me gustó lo que dice Denis, en resumen es, si queremos conocer, saber, apoyar, pues los que nos tienen que decir de primera mano son las personas que tienen discapacidad, qué se necesita, cómo los apoyamos, qué hay que cambiar. Entonces, en resumen, me gustó mucho eso, Denis, y tienes toda la razón en ese punto. A veces tenemos que abrir la mente y ver de esa manera. Y a veces no lo estamos haciendo, ¿verdad? Los tomadores de decisiones no se acercan a las personas que son las que tienen que decir qué necesito yo para poderme desarrollar, para poderme desplazar. Y muy bien, continuamos con el maestro Escobar, por favor. ¿Ya pasó el avión, maestro? Se fue el avión, dice. Bueno, Se fue el avión. sí, me dejó el avión. Em, Vean, yo creo que hay varios elementos importantes. También decir que DIGI, la Dirección General de Investigación, ya ha hecho esfuerzos importantes desde el momento mismo en que en su convocatoria incluye la perspectiva de discapacidad. Hay muchas investigaciones, no voy a decir cantidad, bueno, no las tengo precisas, pero digamos, ya hay un buen número de investigaciones en el campo de la discapacidad y muchas de ellas han sido realizadas por personas sin discapacidad. Y lo que hoy efectivamente compartimos con Denis, y yo sé que hay otros colegas con discapacidad que también ya empiezan a generar toda esta tarea importante, donde las propias personas con discapacidad, desde nuestro espacio profesional, generamos toda una tarea investigativa y proponemos efectivamente todas unas líneas de investigación que para los tomadores de decisiones, las tomadores de decisiones, puedan efectivamente estar en sus manos y convertir y mejorar y fortalecer toda esta perspectiva. La misma universidad cuenta con una maestría en investigación. Desde los primeros años, cuando uno ingresa a la universidad, tiene los cursos de metodología de investigación y por lo tanto
digamos que es importante acá y el actor clave es el docente. Em, ¿Cómo nos acercamos a ese estudiante para generarle lo que inicialmente decía la licenciada Bárbara al principio, esa creatividad, para poder innovar y presentar y generar toda una serie de aspectos que a lo largo de su carrera académica pueda permitirle traducirse en un investigador? Y como sé que hay varios elementos, no quiero dejar uno de ellos sin mencionar, y son las propias unidades académicas que desde sus espacios de institutos de investigaciones puedan incluir todo un espacio de análisis y de inclusión de estudiantes, de investigadores con diversas condiciones de discapacidad. Eso es importante irlo matizando. Hacía un breve recordatorio porque uno de las primeras investigaciones que dirigí fue sobre inclusión digital para estudiantes universitarios con discapacidad visual, y ahí hablábamos todo de la pregunta anterior. Luego, en la educación inclusiva he propuesto dos investigaciones que han tenido pues también toda una línea de trabajo con docentes, y eso es fundamental. La actitud del docente, la formación del docente en cuanto a la perspectiva de discapacidad, y que coincidimos con Denis. Y finalmente la del 2024, que tuve la oportunidad también de dirigir, es relacionada a la inclusión laboral de estudiantes y egresados con discapacidad visual, poniéndolo también otra vez sobre la mesa para que en las unidades académicas donde hay personas con discapacidad pasen esas distintas etapas de estudiante a ser profesionales, a ser incluidos laboralmente y desde un espacio de instituto de investigaciones. Entonces, desde ahí proponer y continuar fortaleciendo la investigación como tal. Y fíjense que yo tenía aquí una siguiente pregunta, pero creo que ya ustedes la respondieron. eh, y era si la investigación científica puede contribuir a visibilizar y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Creo que ya ustedes lo acaban de responder. Es un sí definitivo, ¿verdad? La investigación, por supuesto, que ayuda a visibilizar y a dar propuestas, a ofrecer soluciones para las personas con discapacidad, para mejorar esa calidad de vida y permitirles desarrollarse en diferentes ámbitos. En aras del tiempo, quisiera pedirles, vamos ya al final del programa, quisiera dejar estos últimos minutos y pedirles a cada uno de ustedes un mensaje final eh, para que lo dejemos en la mente de nuestra audiencia, de quienes van a ver este problema, este programa, a escucharlo, ya sea los tomadores de decisiones, a otras personas, estudiantes, profesionales con discapacidad, que quizás han querido, han soñado con convertirse en investigadores, pero quizás lo ven lejano, difícil, no sé. Pero ustedes dos pues son un ejemplo de que esas barreras se pueden superar. Eh, Así que les dejo la palabra en estos últimos minutos. ¿Quién quiere iniciar? A ver si Denis se anima. Ok, gracias. En primer lugar, agradecer a tanto a la Dirección General de Investigación como a la maestra Bárbara Argüello por brindarnos este espacio para poder compartir nuestras experiencias y poder aportar un poco más acerca del tema de discapacidad y cómo puede inferir también en el tema de investigación, ¿verdad? Y pues esperamos que lo que aquí nosotros estamos aportando sea significativo para todos los que están escuchando este programa, ¿verdad? Y mi motivación para aquellos estudiantes que están iniciando esta carrera universitaria, este mundo tan bonito. Hace 8 años yo tenía la mente llena de dudas, de muchas preguntas, de muchos obstáculos que intentar superar como persona con discapacidad, tanto físicos como psicológicos. Pero hoy, 8 años después, ya con un título de profesor de enseñanza media de la universidad, ya como con
pensum casi cerrado de la licenciatura y con este espacio y como investigador de la Universidad de San Carlos, puedo decir que sí se puede avanzar, sí se puede progresar con la ayuda de Dios y con la ayuda de las personas que estén a nuestro alrededor. También hablarles a las familias que tienen en su núcleo una persona con discapacidad, que no les quiten el sueño que tienen, que más bien que se lo alimenten, que lo alienten a seguir adelante, que lo acompañen a donde quiera que o ella quiera estar o que tenga que estar para poder ser esa persona profesional que ha deseado y desea ser, ¿verdad? Y a las entidades y a los tomadores de decisiones, a los docentes, a los profesionales, ya han tenido una experiencia de relacionarse con una persona con discapacidad, pues que digamos teniendo esa apertura o esa mente abierta a poder darle la oportunidad a ese alumno, a esa persona, a ese trabajador con discapacidad, para que él pueda poner en práctica sus dones, sus talentos, todas las capacidades que él tiene, porque puede que solamente tengamos una discapacidad. Por ejemplo, por mi parte, pues la única dificultad que yo tengo, pues es la movilización de mis extremidades inferiores, pero tenemos una discapacidad, pero tenemos muchas capacidades que podemos eh, poner en práctica y podemos desarrollar para poder producir un cambio en nuestra sociedad. Y agradecemos a la Dirección General de Investigación también, porque en estos últimos años nos ha dado la oportunidad de poder laborar y y poder estar en el ámbito de investigación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias, Denis. Me gustó mucho ese mensaje, sobre todo el tema de no quitarles el impulso, sino más bien apoyarlos para que logren alcanzar sus metas personales y profesionales. Maestro Gabriel Escobar. Sí, muchísimas gracias. Creo que este programa nos da para efectivamente agradecer al pueblo de Guatemala, a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Dirección General de Investigación, porque ya han generado todo un espacio inclusivo. Sé que esto conlleva otros elementos, sin embargo, ya se han dado pasos importantes y valiosos. Segundo, un país para que sea desarrollado tiene que invertir en investigación. No recuerdo si nosotros como país tenemos una producción de 500 investigaciones y los países desarrollados un promedio de 20.000 investigaciones anuales. Eso ya nos da un indicador de cuánto podemos progresar y apostarle al desarrollo. Tercero, creo que las redes de información, de comunicación y de intercambio dentro de los profesionales, investigadores e investigadoras ayuda muchísimo para continuar fortaleciendo esta tarea que es valiosa, no solo en la academia, sino también a nivel de la sociedad y sobre todo puesta en práctica desde la administración pública y los tomadores de decisiones, construyendo, diseñando e implementando políticas públicas que den ese cambio del que hoy nos permitimos conversar. Finalmente, a nuestros colegas con discapacidad y sin discapacidad también, profesionales que se sumen a toda una serie de investigaciones que pueden haber en el campo de la discapacidad desde varias perspectivas, desde varias aristas, desde varias poblaciones, incluso no hay hasta el momento que yo recuerde una investigación sobre los pueblos indígenas, las personas con discapacidad y todos estos matices que confluyen en una cosmovisión maya, incluso desde los espacios de los otros tres pueblos como Xinca, Garífunas y Mestizos, que la población con discapacidad brinde los aportes desde sus propios territorios y eso ayuda muchísimo también a continuar haciendo el lema de la universidad, que es ir y enseñar a todos. Muchísimas gracias. De verdad quiero agradecer a los dos por haber aceptado la invitación para estar en Ciencia y Sociedad hoy.
Sé que fue un día corrido para todos, que hicieron el esfuerzo para llegar y tratamos de compaginar ahí los tiempos, de verdad se los agradezco mucho y sobre todo por haber hecho este programa que me satisface mucho que hayamos logrado hacerlo, porque el testimonio de ustedes, sus experiencias, lo que hoy nos han compartido, pues no solo visibiliza la importancia de construir entornos más accesibles e inclusivos, como lo platicamos, sino que también y sobre todo inspira a otras personas, a nuevas generaciones, quizá muchos jóvenes investigadores, ¿verdad? Para los cuales ustedes van a ser un ejemplo, una inspiración, porque ustedes están persiguiendo sus sueños independientemente de las barreras que muchas veces han enfrentado a lo largo de su carrera como estudiantes, y en el lugar que están ahora, pues quizá siguen enfrentando algunas barreras, algunas dificultades, pero ustedes van para adelante en su trayectoria como investigadores, como profesionales. Así que mis felicitaciones y mi agradecimiento para ustedes por habernos hoy brindado este programa tan especial. Y a la audiencia de Ciencia y Sociedad, les agradezco también que nos hayan acompañado y nos vemos la próxima semana en un espacio más de este programa de la Dirección General de Investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.